Como enunció el filósofo William James, si recordáramos todo, estaríamos la mayoría de las veces tan incapacitados como si no recordáramos nada. El resultado paradójico es que una condición para recordar es que debemos olvidar. Pedro Raúl Montoro, profesor del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, nos hace una nueva e interesante propuesta: explorar la compleja y fascinante relación entre olvidar y recordar desde la perspectiva de la psicología y de la neurociencia de la memoria. Hola, buenos días. Hoy estoy acompañado de dos compañeros y muy buenos amigos con los que vamos a hablar del olvido. Tema de muchas canciones, como hoy nos decía un compañero cuando nos hemos visto esta mañana. Bueno, por un lado tengo a Marcos Ruiz, que es profesor del Departamento de Psicología Básica 1. Buenos días, Marcos. Buenos días. Y por otro lado tengo a Julia Mayas, que es profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología. Buenos días, Julia. Buenos días, Marcos. Buenos días, Pedro. Gracias por aceptar mi invitación para volver a los micrófonos para hablar de otro tema relacionado con el proceso psicológico de la memoria. En este caso concreto vamos a hablar del lado oscuro o del reverso tenebroso de la memoria, que sería el olvido. Ese fenómeno que continuamente nos provoca quebraderos de cabeza en nuestra vida diaria, ya sea porque de pronto se te olvide la contraseña de acceso al móvil o a tu ordenador, o porque se te olvide el nombre de una persona con la que tienes que hablar, o se te olvide algún dato que quieres recordar en algún momento y es imposible. Esta es habitualmente la visión que tenemos del olvido, ¿no? Como si fuera un error, como si fuera una carencia de otro proceso que sería la memoria y del cual estamos continuamente intentando escapar. Muchas veces incluso deseando poder recordarlo todo, como si eso fuera la forma de ser más inteligentes o de desempeñarnos mejor en el mundo. Vamos justo a analizar esto, cuáles son los pasos que la psicología, la neurociencia ha dado para intentar investigar este fenómeno y quizá vamos a desmitificar, ¿no?, algunos de los prejuicios que hay sobre este proceso. Marcos, háblanos un poco del olvido. ¿Qué es el olvido? ¿Cómo se puede producir? Y si al fin y al cabo es un proceso necesario o si en cambio es una carencia que tiene nuestro sistema. Bueno, Pedro y Julia y la audiencia, el olvido efectivamente es el lado oscuro de la memoria, ¿no? De hecho, a los psicólogos nunca viene nadie a preguntarnos por qué recuerdo. Todo el mundo viene, oye, ya aprovecho que eres psicólogo y, oye, ¿a mí por qué se me olvida? Nadie dice, ¿y yo por qué recuerdo? Esa es una pregunta completamente extraña. Sin embargo, en psicología el recuerdo y el olvido, o sea, el éxito y el fracaso de un intento de memoria, son dos caras de la misma moneda, ¿no? No se puede decir que exista el recuerdo porque no hay olvido, ni que exista el olvido porque no hay recuerdo. En realidad son dos caras de la misma moneda y siempre que hay un recuerdo hay un olvido de otras cosas. Voy a ver si aclaro un poquito lo que quiero decir con esto, porque vamos a ver. Ya hace muchos años decía Melton que había siempre en todo proceso de memoria había dos cosas que tener en cuenta. Por una parte, las tres fases fundamentales, que son la adquisición de la información, el tiempo que esa información está mantenida, el mantenimiento de la información no se está utilizando, pasa un tiempo, la información está ahí, saldrá en esta mesa qué ocurre con la información cuando está ahí, y finalmente el momento en el que vamos a utilizarla, vamos a intentar recordarla, y en ese momento se produce el éxito o el fracaso. Eso sería, por una parte, las tres cosas que hay que tener siempre en cuenta. Son tres fases y en cada una de ellas hay factores que producen recuerdo o que mejoran el recuerdo y factores que recuerdan el olvido, en cada una de ellas. Y por otra parte, hay un principio básico de cualquier acto de memoria y es que la memoria es siempre una reacción a una clave de recuperación. Si no hay clave de recuperación, no hay memoria. Entonces, con esas dos patas, digamos, debemos organizar un poco la concepción del olvido dentro de la psicología de la memoria. Por una parte, vamos a hablar de las fases. Tenemos olvidos que se producen en la fase de adquisición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente que uno cree que una tercera persona ha visto un episodio, ha visto una escena y de esa escena pues lo recuerda todo. Ese todo es una palabra muy fuerte en este contexto porque
en realidad solo puedo olvidar o solo puedo recordar lo que haya visto, pero ese todo definido por quién. Voy a poner un ejemplo que es muy, muy tonto, pero que es muy ilustrativo de... Yo recuerdo unos estudiantes que vinieron con un estudio preliminar, querían iniciar su investigación de tesis doctoral sobre memoria de testigos, y habían hecho ya un pequeño estudio preliminar, habían pasado un vídeo de 4 minutos en el que se podía observar un atraco a un banco, y en ese vídeo pues ellos detectaron que había como, no voy a exagerar, había más de 700 ítems que se podían recordar en esos 4 minutos. 700. 700 ítems. Madre. Ítems como, por ejemplo, el color de los ojos de las personas que aparecen, el color de cada una de las prendas, el gesto que cada una hace, las palabras que cada una de las personas que aparecen hacen, etcétera. Cuando se analiza detenidamente esos 4 minutos, pues 700 ítems, posible de recordar. Los sujetos vieron el vídeo y al cabo de una semana les pasaron una prueba de memoria. Claro, comprobaron que de esos 700 ítems el recuerdo era prácticamente ínfimo. Algunos de esos ítems aparecían, ¿no? Era un fracaso y ellos venían alarmados. Entonces yo les dije, pero ¿cuánto es el recuerdo que hay inmediato? Nada más ver el vídeo. Pues no lo sabemos. Ya. Digo, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a ver cuánto es el recuerdo inmediato. Claro, el recuerdo inmediato era también ínfimo. ¿Por qué? Porque los 700 ítems en los que se descomponían ese episodio eran realmente irrelevantes para la memoria humana de una persona normal. Es totalmente irrelevante un episodio complejo de 4 minutos. Hay hechos que son mucho más relevantes, se construye una historia y hay una serie de detalles que si se ve un cuadro en la oficina bancaria al fondo y tal, es totalmente irrelevante. Claro. Entonces esto quiere decir que en la fase de codificación ya empezamos mal, por decirlo de alguna manera, pero en realidad empezamos bien. O sea, lo que hacemos es percibir lo esencial del episodio. Los detalles los olvidamos, ¿no? ¿Qué ocurre luego en la fase de mantenimiento de recuperación? Pues en la fase de mantenimiento existe la creencia de que con el desuso, se llama así, de hecho, se llama teoría del desuso, con el desuso se produce el olvido. Bueno, la psicología de hoy, en realidad no hay manera de demostrar que esto sea así, sino más bien todo lo contrario. Parece ser que la mayor fuente de olvido no es el desuso precisamente, sino las interferencias de otras cosas que se utilizan y que se aprenden durante ese tiempo de mantenimiento. Hay interferencia de cosas pasadas hacia cosas aprendidas después e interferencias de cosas que se aprenden después sobre cosas pasadas, ¿no? Los psicólogos la llaman interferencia proactiva y retroactiva respectivamente, pero los nombres aquí es lo de menos. Lo importante es que sepamos que cuando uno está aprendiendo cosas, las cosas aprendidas previamente sufren o mejoran o se reorganizan, etc. Y finalmente el momento de la recuperación. ¿Qué ocurre en el momento de la recuperación con respecto al olvido? Pues aquí está el punto de conexión con la otra pata del banco. La recuperación se produce por una clave de recuperación. Y las claves de recuperación no siempre las controlamos. ¿Cuáles son las claves de recuperación adecuadas para producir un cierto recuerdo? Pues en realidad el individuo no lo sabe. El individuo, cada uno de nosotros intuye que es esta clave o que es aquella, y esa puede ser o puede no ser, según fuese el momento de la adquisición, la clave potente, la clave que realmente va a sacar ese recuerdo. Entonces, si uno cree que yo con esta clave, diciendo, por ejemplo, es una persona que tiene estas características, si uno cree que con esa definición de la persona va a acordarse del nombre, quizá no. Quizá con decir, no, me refiero a la persona, al fontanero del que hablábamos el otro día. Bien, entonces, el oficio de fontanero puede que sea la clave. Entonces, sí. Bien, ¿esto qué significa? Pues que esencialmente lo que es inestable, lo que en la memoria es la recuperación, porque descontrolamos, no conocemos bien cuáles son las claves de recuperación eficaces. Entonces el olvido realmente solo refleja la flexibilidad de la memoria y su dependencia de la clave de recuperación. No me gusta a mí decir lo que voy a decir, pero en cierto modo los psicólogos sí que estamos de acuerdo en eso, y es que el olvido no existe. Lo que existe es el fracaso de una clave de recuperación. Pero todo lo que se aprende, de alguna manera está ahí. Si tuviésemos una clave adecuada, saldría. De aquí sacar la conclusión de decir que tenemos en el inconsciente todo y que está todo y tal, pues que con hipnosis podríamos recuperar todo lo que tenemos ahí oculto. Yo creo que eso ya son exageraciones más de las que, en fin, hay que ser prudentes, ¿no? Pero yo sí creo que conviene enfatizar que el olvido es sencillamente el fracaso de una clave de recuperación para sacar una información determinada, ¿no? Sí, de hecho, a mí me gustaría añadir algo, porque es cierto que has dicho que en la fase de codificación de la información
tendemos a pensar que todo lo que entra en esa fase, pues directamente pasa a la memoria, pero hay que tener mucho cuidado porque no todo, de hecho, llega a almacenarse. Y aquí el papel de la atención es bastante importante. Aquello que no se atiende, pues está demostrado que pensamos que lo almacenamos, pero es que puede ser que ni siquiera se haya almacenado en ningún momento en la memoria. Por tanto, cuando vayamos a buscarlo, está claro que no lo vamos a encontrar. No vamos a tener las claves necesarias para recuperarlo. Nunca ha estado ahí. Efectivamente, Julia. Efectivamente, ese es uno de los prejuicios que tiene nuestra metacognición, ¿no? Y es que pensamos que adquirimos una fotografía o un vídeo completísimo de la realidad simplemente cuando abrimos los ojos o estamos atentos al mundo, cualquiera de nuestros sentidos. Y hay cantidad de experimentos que demuestran que solo se atiende una pequeñísima parte de la realidad y que enseguida se aplican esquemas, guiones o marcos que lo que hacen es darle significado y abstraer, ¿no? Y construir, efectivamente. Construir el recuerdo. Construir el recuerdo. Porque, bueno, igual que estáis describiendo fenómenos de olvido, también se pueden construir falsas memorias, ¿no? Por la interferencia de todas esas expectativas, ¿no? que tenemos. Pero claro, pese a todo esto que estáis comentando, yo creo que si pudiéramos, ¿no?, encontrarnos con un genio de la lámpara, ¿no?, y pedirle 3 deseos, probablemente uno de los deseos que pediríamos sería recordarlo absolutamente todo, tener una memoria que fuera fotográfica o videográfica y completa del mundo, porque así, bueno, pues podríamos sacar las mejores calificaciones en nuestros estudios o podríamos recordar absolutamente todo. Julia, ¿esto sería realmente una bendición o podría ser una tortura? Yo personalmente tengo que decir, quizás porque a lo mejor leo mucho y me interesa muchísimo este fenómeno de la memoria, yo no pediría memoria. Yo pediría tener mejor atención. Creo que es mejor habilidad. Pero bueno, lejos de mi opinión personal, está claro que sí, que la mayoría de la gente tendería a pensar que es mejor tener buena memoria. Y yo sí me gustaría describir pues, algunos casos de personas que tienen este don. Es decir, que parece ser que han pedido al maravilloso genio de la lámpara que se lo conceda y se lo ha concedido. Pero en general, bueno, hay muy pocas personas que tengan este don, esta habilidad, que además lo tengan de manera natural. Quiero decir con esto que es cierto que si entrenamos este proceso cognitivo, se puede producir una mejora bastante importante, pero encontrarnos casos que realmente, pues, de manera natural, estas personas gocen de esa extraordinaria capacidad para poder recordar cualquier tipo de evento, hay muy pocos casos documentados en la literatura. A mí me gustaría describir un caso muy interesante de una persona, de una mujer, cuya las siglas que se utilizan para denominarla son AJ. Hoy se conoce el nombre de esta mujer, es Jill Pray, una estadounidense, que creo que tendrá pues unos 52 años. Y esta mujer es una hipertimésica que tiene una habilidad exagerada para recordar todos los eventos que están relacionados con su memoria autobiográfica, es decir, eventos relacionados con su vida personal. Y este don lo tiene prácticamente desde que nació, aunque es cierto que fue a partir de los 14 años cuando empezó a manifestarlo de manera recurrente. Y es una persona que recuerda prácticamente todo lo que tiene que ver, como digo, con su recuerdo autobiográfico. Fechas, datos, acciones, personas. Le puedes preguntar cualquier cosa. ¿Qué hiciste, por ejemplo, el 3 de noviembre a las 4 de la tarde en el año 1985? Y en general, pues es capaz de recordar prácticamente todo lo que ocurrió en esa fecha, en esa hora, etcétera. Ella, de hecho, pues como decía Pedro, todos pensamos que eso es un don, pero ella, de hecho, lo describe no como un don, sino como un tormento, porque recuerda todas sus vivencias personales, las positivas y las negativas. Y, de hecho, en especial, ella hace mucho hincapié en que son los eventos más con carga emocional negativa los que más le asaltan de alguna manera esos pensamientos y recurren a ella prácticamente pues, de manera continua. De hecho, ella describe pues, sus recuerdos como recuerdos de tipo automático, impredecible, incontrolable. Es decir, no puede de ninguna manera parar todos aquellos recuerdos que le asaltan. Muchos de ellos, como digo, pues son eventos con carga muy negativa. De hecho, a mí de alguna manera me impactó mucho pues, cuando describía la muerte de su marido, porque bueno, fue un episodio bastante importante de su vida, lo pasó muy mal y de hecho cuando lo experienciaba de nuevo tenía el mismo nivel de activación. Es decir, todos tenemos que pensar, por ejemplo, el duelo que se vive tras la muerte es un proceso adaptativo, el olvido, no voy a decir entre comillas, el olvido que se va produciendo. En este caso esta mujer era incapaz de olvidar
esa experiencia tan negativa. Y bueno, decir que esta mujer, pues eso, describe como algo negativo y ese don que para muchos sería eso, un don. Y de hecho estuvo deprimida y tenía muchísima ansiedad y estuvo medicada durante muchísimos años por este problema. Por lo tanto, no creo que se pueda considerar una habilidad o un don el hecho de tener esta capacidad exagerada para recordar eventos, sobre todo los que están ligados a tus propias experiencias personales. Y yo creo que había otro caso documentado en la literatura que yo creo que, Pedro, tú conoces bastante bien, que a mí también me impactó mucho, que no es exactamente lo mismo que el de Jill Price, porque en este caso la mujer, la habilidad que tenía era única y exclusivamente para los eventos autobiográficos, pero no para... Sí. Que luego su memoria era, vamos a decir que era un poquito a lo mejor por encima de la media, pero no era exagerada. Sí, bueno, yo de este caso de Jill Price recuerdo una anécdota que también he leído, y es que ella dice que es capaz de recordar todas y cada una de las veces que su madre, cuando era adolescente, le dijo, estás engordando, que ella dice que son unas 525 veces, o sea que la recuerda. Uh-huh. Imaginaos que todos recordáramos las veces en las que pues nos hemos sentido avergonzados o nos hemos sentido incómodos en una situación. Y el caso al que tú aludes, Julia, efectivamente es un caso clásico de la literatura psicológica, que es Solomon Seresevsky, que fue estudiado además por una figura importantísima de la psicología y de la neuropsicología, que fue Alexander Luria. Y esta persona, digamos, con esta condición, era Solomon Seresevsky, efectivamente, que tenía un tipo de extraordinaria memoria, sobre todo memoria sensorial, memoria visual, además con muchas conexiones sinestésicas, es decir, que cada vez que experimentaba un fenómeno en un sentido lo asociaba a otras sensaciones en otros sentidos. Y este hombre terminó trabajando de mnemonista profesional, y pues tenía como consecuencia, ¿no?, de esa gran memoria grandes dificultades para olvidar. De hecho, tenía que utilizar estrategias metamemóricas o metacognitivas para intentar olvidar la cantidad de cosas que sabía, y tenía graves problemas de abstracción. Tenía dificultades para poder extraer el significado de una historia, entender un chiste, entender un refrán, la connotación, y los dobles sentidos le costaba mucho, porque inmediatamente para él recordar algo era lo mismo que experimentarlo. Tenía las imágenes la misma viveza, y eso le supuso problemas graves. En realidad, por lo que sabemos de estos casos, que es verdad que son escasos, las personas que tienen una extraordinaria memoria ni son más inteligentes ni son más felices, porque no pueden dejar de olvidar lo traumático y tienen habitualmente problemas para quedarse en lo esencial. Quizás yo creo que la mejor descripción de este tipo de fenómeno es un personaje de ficción, es Funes el Memorioso, ¿no? Uh-huh. Ese personaje creado por Borges y que viene perfectamente descrito en ese cuento, que es un cuento precioso, y que, por ejemplo, dice que cuando esta persona intentaba recordar un día concreto de su vida, necesitaba un día entero, porque claro, su recuerdo era tan veraz que así le constaba. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882, y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez, y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples, cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. ¿Qué nos puede contar sobre esto, Marco? ¿Tú crees que es una bendición tener una gran memoria? No, desde luego que no. Yo precisamente estaba pensando, oyéndoos, que
De la misma manera que no vienen a preguntarnos cómo recuerdo, en realidad nos llama la atención que los recuerdos sean tan buenos, ¿no? Pero el problema, lo que estáis en realidad enfatizando es la necesidad del olvido. O sea, el olvido es adaptativo. Estas personas pues no son ni más inteligentes, como estoy diciendo, ni son más felices, sino más bien al contrario. Tienen un problema serio, ¿no? Tienen un problema muy serio. ¿Por qué tienen un problema? ¿Por qué la ausencia de olvido, como ocurre en estas personas, es un problema? Pues por una razón muy sencilla, que los psicólogos de la memoria, me estoy hablando ahora de Bjork, de la Universidad de Los Ángeles, en California. No es la cantante, ¿no? No es la cantante. No sé si la cantante tiene también habilidades de psicóloga eso ha de la sido memoria, pero... una clave de memoria que a mí me ha recordado a Bjork, claro. Pues ha enfatizado muchísimo, bueno, y hay otros muchos psicólogos que enfatizan que la memoria está hecha para vivir. La memoria se ha desarrollado, es fruto de la evolución, y la finalidad de la memoria es tener recuerdos, pero también es tener olvidos. La finalidad de la memoria, en definitiva, es vivir actualizados. Es vivir en el día de hoy de la manera más adaptada posible al día de hoy. Entonces, para adaptarnos al día de hoy, la memoria tiene que actualizarse. Y eso implica olvidarse de las cosas que han pasado, porque las cosas que han pasado, algunas de las cosas que han pasado hoy son irrelevantes. Y en consecuencia, tener recuerdos hoy de esas cosas que han pasado, pues en algunos casos incluso es doloroso, como estáis contando, que son los casos de trastorno de estrés postraumático, donde las personas no tienen control de los estímulos y mucho menos de las respuestas emocionales. Son respuestas automáticas, están totalmente fuera de control, y si aparece un estímulo que provoca una respuesta emocional negativa, la respuesta va a aparecer sí o sí. La persona no puede tener control sobre eso. Pero lo que yo quiero subrayar aquí es la necesidad del olvido para actualizar la memoria. Entonces hay una serie de fenómenos que los investigadores en el laboratorio de la memoria han descubierto y que claramente muestran que la memoria se ha desarrollado para estar actualizada, no para vivir de recuerdos que hoy son irrelevantes. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, que la he mencionado antes, la dependencia de la clave. ¿Eso qué significa? Eso significa que la memoria va a reaccionar a los estímulos que haya ahora mismo presentes, no a los estímulos que vayan a estar dentro de 20 años, ni a los que estaban hace 5 años, ni siquiera a los que estaban hace un año, sino a los que están ahora presentes, que son los importantes para mi vida. Entonces, los estímulos que ahora no están presentes, afortunadamente, no van a producir los recuerdos con los que estén asociados. Y eso es bueno, porque yo debo tener los recuerdos ahora que me interesa tener ahora para el momento en el que estoy viviendo. Entonces, la memoria está... hay un fenómeno que son toda la familia de efectos de cercanía que hay, que se llaman así, la llaman así los psicólogos, y es el hecho de que generalmente el recuerdo es mucho mejor de las cosas recientes. Pero eso es lo que hay que pensar, y el olvido de las cosas alejadas. Lo que hay que pensar es que ese olvido es adaptativo, porque probablemente las cosas recientes son las que necesito recordar para el día a día, no tanto las cosas de hace mucho tiempo. Hay otro fenómeno muy curioso, algunas veces algunos de estos fenómenos son paradójicos, y es lo que se conoce como el efecto de la regresión. O sea, el hecho de que cuando yo de pronto voy a algo que formó parte de mi pasado, por lo que sea, porque me encuentro con una persona de mi pasado, etcétera, ese recuerdo del pasado rebrota con una fuerza enorme, e incluso si es... estoy pensando en un ejemplo clásico de esto, es una persona que va al extranjero. Si una persona va al extranjero durante 2 semanas es como que o uno está de vacaciones, y durante 2 semanas es como que qué bien, hemos cortado, se me ha olvidado el trabajo, se me olvidan las preocupaciones que tengo allí, se me olvidan los temas que tengo allí, qué bien me he librado de todo aquello. ¿Qué ocurre cuando vuelves al trabajo? Pues una cosa que solemos decir, ¿no? Dice, bueno, es que han pasado un par de horas y es como si no hubiese estado de vacaciones. Y ese es el efecto de regresión, se llama así. Pero ese efecto es muy adaptativo, porque realmente... digamos, lo anómalo en la vida son esas 2 semanas de vacaciones. Lo normal en la vida de una persona es su día a día laboral, ¿no? Entonces, que ese pasado se haya olvidado durante esas 2 semanas y de pronto vuelva con toda su fuerza cuando te reincorporas al contexto, es decir, al conjunto de claves que van a recordarte otra vez todos aquellos problemas y todas aquellas cosas que tienes en tu trabajo en el día a día, pues eso es muy adaptativo. Ese efecto de regresión no ocurre en las máquinas. Eso ocurre en una memoria que está hecha para estar actualizada, ¿no? Hay otros fenómenos que son también paradójicos. Uno de ellos, por ejemplo, es un efecto muy conocido en el laboratorio, que es el olvido inducido por la recuperación. Vamos a suponer que estamos recordando, ¿en qué consiste este fenómeno? Vamos a suponer que estamos recordando, te encuentras con un compañero de clase de la universidad
y empiezas a hablar de algunos compañeros. Bien, pues el hecho de recordar a ciertos compañeros hace más difícil recordar a otros compañeros después. Eso es el olvido inducido por la recuperación. Recordar a ciertos compañeros induce el olvido de otros compañeros. Bien, pues eso es un mecanismo que aparentemente es un problema, porque provoca olvido. Pero en realidad es una ventaja, porque se supone que estás tratando de los compañeros que, por lo que sea, fueron más relevantes o son más relevantes, y para recuperar bien esos compañeros conviene no confundirlos con los demás. Y la memoria trabaja para que nos adaptemos al día a día, ¿no? En fin, yo creo que es esencial tener presente que el olvido es una manera de mantenernos actualizados. El olvido beneficia el vivir en el día de hoy. No, el olvido no es un problema realmente. Estas personas que estáis hablando, pues, tienen problemas, ¿no? Es una buena... Me gusta esa definición de que el olvido es una forma de estar actualizados, ¿no? Como si tuviéramos que actualizar las aplicaciones de nuestro sistema. Julia, ¿y qué nos puedes hablar sobre los mecanismos neurales relacionados con el olvido, su relación con el sueño, con algunas fases del sueño que cada vez parece que tiene más importancia? ¿Hay momentos clave, importantes en nuestra vida diaria donde el olvido puede ayudar a mejorar nuestro árbol de la memoria? Bueno, voy a partir de la segunda parte de tu pregunta sobre el sueño. Sí que es cierto que el sueño es un proceso fisiológico importantísimo para la memoria y para el olvido, porque durante el sueño es cuando, una de las cosas que ocurre durante el sueño es que se consolida la memoria. Y consolidar la memoria no significa que tengamos mejor memoria, sino que vamos a seleccionar aquello que sea importante y me estoy acordando ahora, esta es la clave de recuperación, me estoy acordando ahora de un profesor que tuve que hablaba de esa parte en la que se consolidaba la memoria durante el sueño, y ponía un ejemplo de un árbol que tenía que podarse. Era como que durante el sueño, pues todas estas experiencias que habíamos tenido a lo largo del día, pues de alguna manera, pues era muchísima información, simplemente nos quedamos con lo más relevante. Y aquello que sobraba, aquello que no era importante, que no era necesario, pues era como las hojas del árbol que sobran y hay que podar. Es decir, que durante el sueño se produciría una especie de poda de aquella información que no resulta de interés o no para esa persona en ese momento. Y de hecho se ha asociado mucho a uno de los estadios del sueño, que es el conocido como el sueño no REM. Pero yo por la revisión que he hecho no hay un acuerdo total de que sea únicamente el sueño no REM, sino que podría estar asociado a las distintas fases, el REM, el no REM, en función del tipo de recuerdo del que estuviéramos hablando. Parece que la memoria declarativa, de la que todos hablamos generalmente, la episódica, depende más del sueño no REM, y la memoria de procedimientos, las habilidades motoras, etcétera, dependería quizás más de la otra fase del sueño, la fase REM. Pero en general parece ser que que el sueño en general, las dos fases, serían necesarias para que se produjera una buena consolidación de la memoria. Y me estoy acordando del libro que he hablado, de Funes el memorioso. Él tenía un montón de problemas de insomnio, no sé si lo sabéis, y dormía muy poquito. En este caso, la consolidación de la memoria está claro que no era la más adecuada. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Luego, en cuanto a las bases neurales, es cierto que el problema está en que sí que hay bastantes publicaciones, pero como he comentado al principio, realmente hay muy pocos casos documentados de personas que tengan esta habilidad extraordinaria, los hipertimésicos, y por tanto casi todos los estudios que hay de la parte biológica o bien se han hecho con animales, en este caso mucho con ratas, o bien se hacen con estos pacientes y son estudios de caso. Cuando, por ejemplo, la paciente AJ pues sí que tenía algunos datos de imagen y sí que se veía, que se ha visto también en otros pacientes, pues que hay una alteración del circuito frontoestrial,
bastante importante. Aquí tengo que decir que es cierto que cuando se le pasaron las pruebas neuropsicológicas a esta mujer, pues en memoria funcionaba relativamente bien, la inteligencia era normal, como ya comentábamos también antes, pero sí que es cierto que tenía alteraciones en todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, con los procesos de inhibición, con los mecanismos atencionales, y esto depende muchísimo de ese circuito frontal. Luego se han visto otros estudios en los que la amígdala y la parte del hipocampo también parecen estar alterados, sobre todo en las imágenes estructurales. En un estudio que leí de un paciente hipertimésico se encontró un volumen exagerado de la parte de la amígdala y también de la conectividad que tenía la amígdala con el hipocampo, que sabemos que es una estructura del temporal que es muy importante para la memoria y para crear esos nuevos recuerdos. También se han hecho estudios con animales y en los estudios con animales también se ha visto pues, la parte sobre todo del temporal, hipocampo, amígdala, que sí que hay un volumen bastante importante, pero como digo, suelen ser en animales sí que con bastantes animales, pero en el caso de personas, pues estudios de caso que muchas veces pues también tienen sus dificultades a la hora de interpretar. Pero toda la parte esa de circuito frontoestrial y la parte del temporal generalmente aparecen con un volumen mayor en comparación con personas normales. Muchas gracias, Julia, porque en unos breves minutos has conseguido resumir mucho de lo que hay, o de lo que se conoce sobre la neurociencia del olvido. Pues creo que ya estamos sin tiempo, así que os voy a tener que despedir. Muchas gracias por estar aquí, por lo que habéis aportado. Yo he aprendido muchas cosas y os agradezco que estéis aquí, y creo que podemos darle un consejo a nuestros oyentes, y es que se acuerden de olvidar, porque creo que es la forma de ser probablemente más felices y más adaptados a nuestro mundo. No sé si tenéis alguna última frase que decir. Sí, a mí me gustaría, no sé si tengo tiempo para romper un poco una lanza más a favor del olvido, y es que, pensando en los oyentes, está demostrado también en el laboratorio que cuando se produce un recuerdo difícil de algo que se ha olvidado antes, ese recuerdo difícil hace que el futuro recuerdo de esa misma cosa sea mucho más fácil. Es decir, la dificultad para recordar es una ventaja para posteriormente recordar mejor. De hecho, la facilidad para recordar es una desventaja para recordar en el futuro eso mismo. Y aquí voy a mencionar como ejemplo a nuestra querida Maite, que presenta el programa y que dirige técnicamente todo este tinglado, pues nos acaba de comentar, que lo sepan los oyentes, que le parece increíble que de un momento determinado, precisamente la clave del móvil creo que era, que la recuerda fácilmente en todo momento, llega un momento que se la ha olvidado. Bien, esto es precisamente esa paradoja de que las cosas que se recuerdan fácilmente son las cosas que más fácilmente se pueden olvidar después. Es justamente la falta de esfuerzo en el recuerdo lo que provoca el olvido posterior. Y la otra cara es que el esfuerzo del recuerdo, si se produce con éxito, produce un beneficio enorme para el recuerdo futuro. Pues yo creo que es un consuelo para muchos de nuestros estudiantes que cuando se ponen a repasar dicen, es que no me acuerdo de nada. Y eso es buena señal, porque vas a aplicar un esfuerzo mayor que si dijera, ya me lo sé y no sigo estudiando. Exacto, ¿vale? Esa es la moraleja. Así que, bueno, pues creo que hemos dado algunos consejos y algunos consuelos a muchos de nuestros oyentes y de nuestros estudiantes. Muchas gracias por estar aquí y nos veremos seguro en otro programa de radio en el que seguiremos hablando de la memoria o de cualquier otro proceso de estas cosas que tenemos los seres humanos dentro del coco. ¿Vale? Deberíamos decir memoria y olvido, unidos. Olvido. Vale. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Buenos días. Buenos días. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70.000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez.